¿Sabes cuál es tu problema, Lia? ¿Crees que tirar dinero a todo te hace importante? Pero sigue siendo una carga inútil que ni siquiera puede mantener a un hombre. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono. La voz de mi padre, razonando desde el video que mi tío me había enviado accidentalmente. Las palabras dolieron más que cualquier bofetada. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en Portland, Oregón, rodeada de la evidencia de mi cuidadoso presupuesto. Muebles de segunda mano, comestibles de marca genérica, nada extravagante. Y sin embargo, durante los últimos 4 años, había estado pagando la hipoteca de mi padre cada mes sin falta. Me llamo Lia y tengo 32 años. Trabajo como coordinadora de logística para una empresa de envíos de tamaño mediano, ganando un dinero decente, pero nada espectacular. Siempre había sido la responsable de la familia, la que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles, la que nunca pedía nada a cambio. Mi padre nos había criado a mí y a mi hermano mayor, Kenneth, solo después de que mi madre falleciera cuando yo tenía 7 años. Había trabajado en la construcción toda su vida, y cuando se jubiló hace 5 años, sus ahorros eran inexistentes. El video llegó a las 9 p.m. un martes. Mi tío Gerald, el hermano menor de mi padre, había querido enviarlo a otra persona de la familia. En cambio, aterrizó en mis mensajes con un simple texto: pensé que querrías ver esto de la cena del domingo. Le di a reproducir de nuevo, necesitando asegurarme de haber escuchado correctamente. La cámara temblaba, claramente filmada con el teléfono de alguien en una reunión familiar a la que no me habían invitado. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una cerveza en la mano, con aspecto relajado y cómodo. Mi hermano Kenneth estaba a su lado, riendo de algo. La tía Patricia, el tío Gerald y algunos primos ocupaban las otras sillas. Lia ha sido muy generosa con el dinero de la hipoteca, dijo la voz del tío Gerald desde detrás de la cámara. Criaste a una buena hija, Frank. Mi padre resopló. ¿Generosa? Ella me debe. Le di un techo durante 18 años. Esto es solo que me está devolviendo lo que me quitó. Además, no tiene nada más que hacer. Sin marido, sin hijos. Bien podría hacerse útil como nuestra vaca de efectivo. La mesa estalló en carcajadas. Mi hermano Kenneth añadió: siempre ha sido así, desesperada por demostrar que importa. Es un poco triste, sinceramente. Mi tía Patricia intervino: al menos sirve para algo. Mejor que ser completamente inútil. Detuve el video, me temblaban las manos. El apartamento se sentía demasiado pequeño. De repente, las paredes me oprimían. Había estado enviando a mi padre $2,000 cada mes durante 4 años. Eso era $96,000. Casi $100,000 a un hombre que me veía como nada más que un cajero automático conveniente. Lo peor ni siquiera eran las palabras. Era la naturalidad de todo. Estaban sentados alrededor de una mesa, cenando comida probablemente pagada con mi dinero, riendo de lo patética que era. Y yo ni siquiera sabía que se estaban reuniendo. Nadie me había invitado. Nadie había pensado en incluirme en estas cenas familiares, donde aparentemente yo era el entretenimiento. Miré a mi alrededor en mi apartamento, el sofá que había comprado en una tienda de segunda mano, la mesa de café que había montado yo misma con muebles de descuento, las cortinas que había cosido con tela de liquidación porque no podía permitirme nada mejor. Todo porque había puesto a mi padre primero, asegurándome de que su hipoteca estuviera pagada, asegurándome de que pudiera conservar la casa en la que había vivido durante 30 años. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del tío Gerald: lo siento, eso no era para ti. Vamos simplemente a olvidarlo. Como si pudiera desoír a mi propio padre, llamándome inútil. Como si pudiera dejar de ver a toda mi familia riéndose a mi costa. Me senté allí durante mucho tiempo, el video pausado en la cara sonriente de mi padre. Una parte de mí quería llamarlo inmediatamente para gritar y exigir una explicación. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a ser cuidadosa y calculadora de años de ser ignorada, me dijo que esperara. El próximo pago de la hipoteca vencía en 2 semanas. No dormí esa noche. Yacía en la cama, reproduciendo el video una y otra vez, memorizando cada palabra, cada risa, cada mirada despectiva. Para cuando salió el sol, lo había visto 17 veces. Mi relación con mi padre nunca había sido cálida. Después de que mi madre muriera, él se había volcado en el trabajo, dejándonos a Kenneth y a mí valernos por nosotros mismos la mayor parte del tiempo. Kenneth, siendo 3 años mayor, había asumido un papel protector que rápidamente se transformó en otra cosa. Se convirtió en el niño de oro, el hijo que no podía hacer nada mal, mientras yo me convertí en la chica que siempre estorbaba. Recuerdo que tenía 10 años, tratando de mostrarle a mi padre un dibujo que había hecho en la escuela. Apenas lo miró antes de devolvérmelo. Está bien, Lia. Ve a jugar afuera. Estoy tratando de ver el partido. Kenneth se había reído. A nadie le importan tus estúpidos dibujos. Ese se convirtió en el patrón. Kenneth me menospreciaba y mi padre o lo ignoraba o se unía. Cuando entré al cuadro de honor en la escuela secundaria, mi padre dijo: bien,
Al menos no eres completamente inútil. Cuando Kenneth apenas se graduó, mi padre le dio una fiesta y le compró un coche. Me fui a la universidad con una beca parcial, trabajando en 2 empleos para cubrir el resto. Mi padre nunca se ofreció a ayudar. Eres inteligente, había dicho. Resuélvelo. Lo resolví. Me gradué con un título en gestión de la cadena de suministro y conseguí un trabajo que pagaba razonablemente bien. Me mudé a Portland por trabajo, poniendo distancia entre yo y la familia que nunca se había sentido del todo mía. Pero todavía llamaba cada semana. Todavía enviaba tarjetas de cumpleaños. Todavía aparecía para Navidad, aunque a menudo me sentía invisible. Hace 4 años, mi padre me llamó. Era inusual. Nunca llamaba menos que necesitara algo. Su voz era áspera, ligeramente avergonzada. Leah, necesito hablar contigo sobre algo. Me explicó que su jubilación no cubría sus gastos. La hipoteca de su casa estaba consumiendo la mayor parte de sus ingresos mensuales y estaba empezando a atrasarse. El banco había enviado advertencias, podría perder la casa. No puedo pedírselo a Kenneth, había dicho. Él tiene su propia familia de la que preocuparse. Su esposa Jessica acaba de tener al bebé, y el dinero escasea. Sentí un aleteo de algo en mi pecho. No del todo esperanza, pero cerca de eso. Me estaba pidiendo ayuda. Me necesitaba. ¿Cuánto es la hipoteca? Había preguntado. $2,000 al mes. Era una parte sustancial de mis ingresos, pero podía manejarlo. Tendría que reducir gastos, vivir de forma más frugal, pero podía hacerlo. Ayudaré, había dicho. Enviaré el dinero cada mes. Hubo una pausa entonces. ¿De verdad? ¿Harías eso? Eres mi padre. Por supuesto que lo haría. Bueno, gracias, Leah, lo agradezco. Eso fue hace 4 años. Desde entonces, fielmente había enviado $2,000 el primero de cada mes. Mi padre rara vez me daba las gracias. A veces, reconocía la transferencia con un breve mensaje de texto. Recibido. Otras veces, nada en absoluto. Me había convencido de que no importaba. Estaba ayudando. Estaba siendo una buena hija. Quizás esto finalmente le haría ver mi valía. Ahora, sentada en mi apartamento con ese video grabado en mi mente, me di cuenta de lo tonta que había sido. Él no veía mi valía. Veía una fuente de dinero conveniente, una vaca de efectivo, una carga inútil que al menos servía para algo. Abrí mi aplicación bancaria y miré mi historial de transferencias. Cada mes como un reloj. 2,00096 en total. Pensé en lo que podría haber hecho con ese dinero. Podría haber comprado un coche. Podría haberme mudado a un apartamento mejor. Podría haber viajado, ahorrado para una casa propia, invertido en mi futuro. En cambio, lo había vertido todo en una casa que nunca heredaría para un hombre que se burlaba de mí a mis espaldas. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Me quedé mirando la pantalla, viendo su nombre parpadear. No respondí. Él no dejó un mensaje de voz. 20 minutos después, llamó Kenneth. Tampoco respondí a eso. Luego un mensaje de texto de mi padre. Gerald me contó sobre el video. Era solo una broma familiar. No seas tan sensible. No seas tan sensible. Como si el problema fuera mi reacción, no sus palabras. Pensé en responder. Pensé en llamarlo y desahogar 4 años de dolor y enojo. Pero algo me detuvo. Una pequeña voz en mi cabeza, fría y calculadora, susurró, espera, piensa, planea. Abrí mi laptop y comencé a buscar en mis registros financieros. Cada transferencia, cada correo electrónico de confirmación, cada intercambio de texto sobre la hipoteca. Guardé todo en una carpeta en mi escritorio. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a la compañía hipotecaria. Hola, llamo sobre la cuenta de Frank Henderson, dije usando el nombre de mi padre. Expliqué que era su hija y que había estado haciendo pagos en su nombre. Quería confirmar el estado de la cuenta. La representante fue útil. La cuenta estaba en buen estado. Se habían recibido todos los pagos. De hecho, según sus registros, la hipoteca se pagaría por completo en solo 6 meses más 6 meses. Después de 4 años de pagos, a mi padre solo le quedaban 6 meses. Lejos de ser dueño de su casa por completo. ¿Y luego qué? ¿Me lo diría siquiera? ¿Simplemente me dejaría seguir enviando dinero, embolsándoselo para él? Le di las gracias a la representante y colgué. Mis manos estaban firmes ahora. El dolor seguía ahí, enterrado profundamente. Pero en la superficie, sentía algo más agudo, algo que sabía a determinación. El próximo pago vencía en 12 días. Los días siguientes transcurrieron en una extraña niebla. Fui a trabajar, coordiné envíos, respondí correos electrónicos, asistí a reuniones. En la superficie, todo era normal. Por dentro, estaba construyendo un plan. Mi padre llamó 2 veces más. No respondí. Kenneth envió varios mensajes de texto, cada uno más molesto que el anterior. Papá dice, me estás ignorando. ¿Cuál es tu problema? ¿de verdad vas a armar un escándalo por una broma estúpida? Y finalmente, estás siendo infantil. Tampoco respondí a esos. El jueves, mi mejor amiga Fiona llamó. Nos habíamos conocido en la universidad y nos mantuvimos unidas a pesar de vivir en ciudades diferentes. Ella era una de las pocas personas que conocía la historia completa de la dinámica de mi
Familia, ¿estás bien?, preguntó. ¿Has estado callada? Le conté lo del video, se lo puse por teléfono. Hubo un largo silencio después de que terminó. Leah dijo finalmente con la voz tensa por la ira. Eso es horrible. Esa gente es horrible. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar de pagar la hipoteca. Bien. Deberías haberlo hecho hace años. Pero no voy a parar en silencio. Me voy a asegurar de que todo el mundo sepa exactamente lo que ha estado pasando. Fionne se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo? Le expliqué mi plan, los recibos de la hipoteca, el video, la documentación de cada pago que había hecho. Iba a enviarlo todo a cada miembro de mi familia extensa. Quería que vieran la verdad, no la versión que mi padre contaba en las cenas del domingo, sino los hechos reales. Se va a enfadar mucho, advirtió Fionne. Bien, Leah, hablo en serio. Podría intentar tomar represalias. Toda tu familia podría volverse contra ti. Ya lo han hecho, dije en voz baja. Han estado volviendo contra mí toda mi vida. Simplemente no me di cuenta hasta ahora. Ella suspiró. Está bien, si estás segura de esto, te apoyo. ¿Qué necesitas de mí? Solo que estés ahí y cuando ocurra el desastre. Voy a necesitar a alguien con quien hablar. Siempre. Después de que colgamos, pasé la tarde recopilando todo. Saqué todos los extractos bancarios que mostraban las transferencias. Descargué cada correo electrónico de confirmación. Tomé capturas de pantalla de las conversaciones de texto con mi padre sobre los pagos. Organicé todo cronológicamente, creando una línea de tiempo clara que mostraba exactamente cuánto había dado y durante cuánto tiempo lo había estado haciendo. Luego hice copias del video que mi tío había enviado, guardándolo en múltiples unidades para asegurarme de no perderlo. Redacté un correo electrónico. Me tomó varios intentos encontrar el tono correcto. No quería sonar histérica o emocional. Quería sonar tranquila, objetiva e innegable. El correo electrónico decía, les escribo para compartir información sobre los pagos de la hipoteca que he estado haciendo en nombre de mi padre durante los últimos 4 años. Pensé que era importante que todos entendieran la situación completa. Adjunto encontrarán la documentación de cada pago que he realizado, por un total de $96,000. También he incluido un video que creo que proporciona un contexto útil. No realizaré ningún pago futuro. Simple, directo, devastador. Hice una lista de destinatarios. El tío Gerald, la tía Patricia, mis primos, los amigos de la iglesia de mi padre, los vecinos que conocía desde hacía décadas. Cualquiera que pudiera haber escuchado su versión de los hechos. Cualquiera que pudiera haberse sentado en esas cenas dominicales y haberse reído. Pero no lo envié todavía. El pago de la hipoteca no vencía hasta el lunes. Quería esperar hasta el último momento posible, hasta que mi padre se diera cuenta de que el dinero no llegaba, hasta que empezara a entrar en pánico. Luego, cuando llamara, exigiendo saber dónde estaba su pago, le daría a enviar. El fin de semana fue una tortura. Seguía revisando mi teléfono, medio esperando que mi padre de alguna manera sintiera lo que estaba planeando. Pero no había nada. Silencio radiofónico de toda la familia. El domingo por la noche, di un largo paseo por mi vecindario. Portland era hermoso a principios de otoño, las hojas recién comenzaban a cambiar, el aire fresco y frío. Pensé en mi madre, la única persona que me había hecho sentir amada y deseada. Había sido amable, paciente, siempre lista con un abrazo o una palabra de aliento. Me pregunté qué pensaría de lo que estaba a punto de hacer. Decidí que lo entendería. Se había pasado la vida tratando de hacer feliz a mi padre, tratando de suavizar sus asperezas, tratando de convertirlo en alguien capaz de mostrar afecto. La había agotado. Quizás de alguna manera ella querría que yo dejara de cometer el mismo error. Cuando llegué a casa, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi laptop. El correo electrónico seguía allí, esperando en mi carpeta de borradores. Todos esos archivos adjuntos, toda esa documentación, lista para enviar. Mi teléfono sonó. Mi padre. Contesté esta vez. Ya era hora, dijo con voz áspera. Has estado evitando mis llamadas toda la semana. He estado ocupada. ¿Demasiado ocupada para tu propio padre? Casi me reí de la ironía. ¿Qué necesitas? Solo estaba comprobando, asegurándome de que el pago se realizará mañana. La hipoteca vence. Ahí estaba. No un ¿cómo estás? O lo siento por el video. Solo una confirmación de que su vaca de efectivo seguía funcionando correctamente. En realidad, dije lentamente, quería hablar contigo sobre eso. ¿Sobre qué? No voy a enviar el pago este mes. Silencio. ¿Entonces qué? No voy a enviar el pago. He terminado. ¿Terminado? ¿Qué demonios significa eso? Significa exactamente lo que parece. He estado pagando tu hipoteca durante 4 años, $96,000 y ya no lo voy a hacer. Su voz se volvió cortante. Leah, esto no es divertido. Ese pago tiene que hacerse mañana. Entonces tendrás que hacerlo tú mismo. No puedes simplemente parar. Teníamos un acuerdo en el que te enviaba dinero y tú me llamabas una carga inútil a mis espaldas. Ese acuerdo. Otro silencio, más largo esta vez.
Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, a la defensiva. Gerald no debería haberte enviado ese video, pero lo hizo. Y ahora sé exactamente lo que piensas de mí. Solo fue una conversación. Cosas de familia. Estás exagerando. Cosas de familia. Me llamaste tu vaca de efectivo. Dijiste que no valía nada. Dejaste que todos se rieran de ello. Mira, no quise decirlo así. Estás retorciendo las cosas. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No estoy retorciendo nada. Escuché lo que dijiste. Vi cómo lo dijiste. Y ahora estoy tomando una decisión. He terminado de ser tu vaca de efectivo. Leah, sé razonable. ¿De dónde voy a sacar $2,000 para mañana? No lo sé y no me importa. Ese es tu problema ahora. Estás siendo egoísta. Y ahí estaba. La acusación que había estado esperando. Egoísta porque querer un respeto básico de mi propio padre, era egoísta porque dejar de ser utilizada, era egoísta. Adiós, dije y colgué. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por dolor. Era por adrenalina. Por el conocimiento de que acababa de cruzar una línea que nunca podría desandar. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Mi padre, luego Kenneth, luego mi padre otra vez. Apagué el timbre y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego abrí mi correo electrónico, saqué el borrador que había preparado y pasé el cursor sobre el botón de enviar. Mañana por la mañana, vería el mundo de mi padre desmoronarse de la misma manera que él había desmoronado el mío. Mañana por la mañana, todos sabrían la verdad. Pensé en ese video una vez más, la cara sonriente de mi padre, las risas alrededor de la mesa, la crueldad casual de personas que ni una sola vez habían considerado como sus palabras podrían herirme. Hice clic en enviar. Los correos electrónicos se enviaron a las 6 a.m. de lunes por la mañana. Los había programado para que se enviaran automáticamente, programados perfectamente para cuando la gente estuviera revisando sus teléfonos mientras tomaba café, cuando tuvieran tiempo para leer todo, cuando la información tendría el máximo impacto. No dormí el domingo por la noche. Yacía en la cama mirando el techo, imaginando las reacciones. El tío Gerald abriendo su correo electrónico y viendo el video que accidentalmente me había enviado ahora transmitido a toda la familia. La tía Patricia, leyendo los recibos de la hipoteca, sumando los números, los amigos de la iglesia de mi padre, viéndolo llamarme inútil, escuchándolo reírse de usarme. A las 6:15 a.m., mi teléfono comenzó a zumbar. Había vuelto a encender el timbre y ahora vi cómo llegaba notificación tras notificación. Llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz, el equivalente digital de una bomba estallando. Me hice el desayuno, huevos revueltos y tostadas, y comí lentamente, mientras mi teléfono continuaba su frenético baile sobre el mostrador. Todavía no estaba lista para interactuar. Quería que lo asimilaran, que absorbieran realmente lo que habían visto y leído. A las 7 a.m., finalmente tomé mi teléfono. 43 llamadas perdidas, 67 mensajes de texto, 21 mensajes de voz. Empecé con los mensajes de texto. Tío Gerald, Leah, lo siento mucho. No tenía idea de que Frank se sentía así. Por favor, llámame. Tía Patricia, esto es humillante para todos. ¿Por qué ventilarías asuntos familiares privados? ¿Así? Kenneth, ¿qué demonios te pasa? Estás destruyendo a esta familia por una broma estúpida. Mi padre, múltiples mensajes, cada uno más enojado que el anterior. ¿Cómo te atreves? Tú, pequeña vengativa. Después de todo lo que hice por ti, estás muerta para mí. Pero luego hubo otros mensajes, unos que no había esperado. Mi prima Julia, no tenía idea de que estabas pagando su hipoteca. Lo siento mucho, Leah. Lo que dijo de ti fue repugnante. La vecina de mi padre, la señora Henderson, siempre pensé que eras una chica tan dulce. Tu padre nunca mencionó nada de esto. Estoy horrorizada por lo que vi en ese video. Alguien de la iglesia de mi padre, Frank, ha estado aceptando donaciones de la congregación durante años, afirmando que estaba pasando apuros económicos. ¿Estuviste pagando sus cuentas todo este tiempo? Ese último mensaje me hizo parar. Donaciones de la iglesia mientras yo le enviaba $2,000 al mes. Abrí los mensajes de voz. La voz de mi padre llenó mi apartamento, cruda de rabia. ¿Crees que puedes humillarme así? ¿Crees que puedes poner a todo el mundo en mi contra? No eres nada, Leah. Siempre has sido nada. Tu madre se avergonzaría de ti. Lo borré y pasé al siguiente. Kenneth, igualmente furioso. Siempre has estado celosa de lo que papá y yo tenemos. Esto es solo tú tratando de arruinarlo todo porque no soportas estar sola y miserable. Madura. Pero luego la voz del tío Gerald, más tranquila, casi quebrada. Leah, te debo una disculpa. Debería haber dicho algo esa noche. Debería haberte defendido. Lo que Frank dijo estaba mal y yo me equivoqué al reír. Lo siento. Me quedé con eso por un momento. Una disculpa real. No arreglaba nada, pero era algo. Decidí revisar las redes sociales.
Eso fue un error. Mi padre había publicado en Facebook: cuando tu propio hijo te traiciona y difunde mentiras para destruir tu reputación, te das cuenta de que creaste un monstruo. Le di todo a Lia y así es como me paga. Orando por orientación. Los comentarios estaban divididos. La mitad lo apoyaba. Gente que no conocía la historia completa, diciendo cosas como: la familia debe permanecer unida y los niños de hoy no tienen respeto. Pero la otra mitad claramente había recibido mi correo electrónico. Frank, vi el video. Esas no eran mentiras. Llamaste a tu hija una vaca de efectivo mientras ella pagaba tus cuentas. ¿Cómo es que ella es el monstruo? No puedo creer que aceptaste dinero de la iglesia mientras tu hija te mantenía. Kenneth también había publicado: algunas personas harán cualquier cosa por llamar la atención. Es triste ver a mi hermana destruir vuestra familia porque no puede entender una broma. Cerré la aplicación. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía con fuerza. Esto era más grande de lo que había anticipado. El efecto dominó se estaba extendiendo más rápido y más ampliamente de lo que había imaginado. Sonó mi teléfono del trabajo. Mi jefa, Patricia, había olvidado por completo el trabajo en el caos de la mañana. Lia, ¿estás bien? Ya deberías estar aquí. Miré el reloj. Las 8:30 am. Suponía que debía estar en la oficina hace una hora. Lo siento mucho. Tuve una emergencia familiar. ¿Puedo trabajar desde casa hoy? Por supuesto. ¿Está todo bien? Lo estará. Gracias por entender. Pasé el resto de la mañana atendiendo mensajes y observando cómo se desarrollaban las consecuencias en línea. Más familiares intervinieron. La reputación de mi padre en la comunidad se estaba desmoronando en tiempo real. Personas que lo conocían desde hacía décadas estaban cuestionando todo lo que creían saber sobre él. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo cogerlo. ¿Es esta Lea? La voz de una mujer profesional y clara. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Catherine. Soy la tesorera de la iglesia de San Miguel, donde su padre es miembro. Llamo por algunas discrepancias financieras que hemos descubierto. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de discrepancias? Durante los últimos 3 años, su padre ha estado recibiendo asistencia mensual del Fondo de Dificultades de nuestra iglesia. Afirmó que estaba luchando por mantener su casa, que no tenía apoyo familiar, que corría el riesgo de quedarse sin hogar. Basándonos en la documentación que envió esta mañana, parece que esas afirmaciones eran falsas. 3 años de asistencia, mientras yo le enviaba $2,000 cada mes. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. No está autorizada a discutir cantidades exactas, pero es significativo. La junta de la iglesia se reunirá esta tarde para discutir el asunto. Pensé que debía saberlo. Después de que colgó, me quedé en silencio atónita. No era suficiente con que me hubiera usado a mí. También había estafado a su iglesia, quitándole dinero a gente que realmente quería ayudar, gente que probablemente tenía menos que él. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Fionne. Dios mío, he estado viendo cómo se desarrolla esto toda la mañana. ¿Estás bien? La llamé en lugar de responderle. Define bien, dije cuando contestó. Buen punto. Esto es más grande de lo que pensamos. Estaba quitando dinero de su iglesia, Fionne, durante 3 años, mientras yo pagaba su hipoteca. ¿Estás bromeando? Ojalá lo fuera. La tesorera acaba de llamarme. Fionne se quedó en silencio por un momento. Es peor de lo que pensábamos. Sí. ¿Cómo te sientes? Consideré la pregunta. Sinceramente, no estoy segura. Una parte de mí se siente reivindicada, como si por fin la gente viera la verdad, pero otra parte de mí se siente culpable. Quizás como si me preguntara si fui demasiado lejos. Lia, no. Escúchame. No fuiste demasiado lejos. Dijiste la verdad. Eso es todo lo que hiciste. Todo lo que está sucediendo ahora es la consecuencia de sus acciones, no de las tuyas. Ella tenía razón, pero no lo hizo más fácil de ver. Por la noche, la situación se había intensificado aún más. La publicación de Facebook de mi padre había sido compartida docenas de veces, pero también lo habían sido las capturas de pantalla de los recibos que había enviado. La gente discutía en los comentarios, algunos lo defendían, otros lo criticaban. Aparentemente, la iglesia había hecho un anuncio durante su servicio vespertino sobre la malversación de fondos, aunque no nombraron directamente a mi padre, pero todos lo sabían. Kenneth me llamó 17 veces. No respondí a ninguna de ellas. A las 9 p.m. llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Kenneth de pie allí, con la cara roja de ira. No abrí la puerta. Lia, sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta. Necesitamos hablar. Vete, Kenneth. No puedes esconderte para siempre. Lo has arruinado todo. Papá podría perder la casa por tu culpa. Podría perder la casa porque no puede pagar su propia hipoteca, respondí. Ese no es mi problema. Eres egoísta. Después de todo lo que papá hizo por nosotros. ¿Qué hizo, Kenneth? Dime.
¿Qué hizo exactamente, además de proporcionar lo mínimo indispensable, mientras me hacía sentir inútil? Hubo silencio. Entonces no entiendes. Nunca entendiste. Papá hizo lo mejor que pudo después de que mamá murió. Su mejor esfuerzo incluía llamarme una carga. Su mejor esfuerzo incluía usarme para dinero mientras se reía de ello con la familia. Solo fue una conversación. Entonces, ¿por qué estás tan molesto de que todos lo escucharan? Más silencio. Luego el sonido del pateando mi puerta. Esto no ha terminado, Lia. Esperé hasta que escuché sus pasos alejarse por el pasillo antes de permitirme respirar. Mis manos temblaban de nuevo. Nunca había escuchado a Kenneth tan enojado, nunca lo había escuchado tan desquiciado. Llamé a seguridad del edificio e informé del incidente. Me aseguraron que estarían atentos, que se le pediría a Kenneth que se fuera si regresaba. Esa noche, no pude volver a dormir. Seguía reviviendo el día, los mensajes de voz, Kenneth en mi puerta. Había querido exponer la verdad y lo había hecho, pero la verdad tenía dientes y ahora todos sangraban. La mañana siguiente trajo un nuevo acontecimiento que no había anticipado. Mi teléfono sonó a las 7 a.m. con otro número desconocido. Esta vez era un abogado. Señorita Henderson, mi nombre es Robert Barnes. Represento a su padre, Frank Henderson. Me ha pedido que la contacte con respecto a los materiales difamatorios que distribuyó ayer. Me senté en la cama, de repente completamente despierta. ¿Materiales difamatorios? El video y los documentos financieros que envió a numerosas personas. Su padre cree que esto constituye acoso y difamación de carácter. Está preparado para emprender acciones legales a menos que emita una retractación pública y una disculpa. Casi me reí. Todo lo que envié era cierto. Tengo documentación para cada pago. El video vino de mi tío. Las propias palabras de mi padre. Independientemente de la fuente, no tenía derecho a distribuir asuntos familiares privados a una audiencia tan amplia. Ha causado un daño significativo a la reputación y al bienestar emocional de su padre. ¿Su reputación? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Y mi bienestar emocional? ¿Qué pasa con el daño que él causó al usarme durante años mientras se burlaba de mí a mis espaldas? El tono del abogado siguió siendo profesional, distante. Entiendo que está molesta, pero eso no le da derecho a participar en lo que equivale a una campaña de acoso. Su padre está dispuesto a ser razonable. Emita una disculpa y todos podemos seguir adelante. Dígale a mi padre que si quiere demandarme, que lo haga. Cada palabra que envié era cierta y tengo pruebas para demostrarlo. No me disculparé por decir la verdad. Señorita Henderson, hemos terminado aquí. Colgué. Arriba, mi corazón latía con fuerza. Una demanda. De verdad estaba amenazando con demandarme porque había expuesto su comportamiento. La audacia de ello era casi impresionante. Inmediatamente llamé a Fionne. Contrató a un abogado, le dije tan pronto como contestó. ¿Qué? ¿Ya? Le expliqué la conversación. Fionne se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, está bien, no entres en pánico. Está mintiendo. Tiene que serlo. Si esto va a los tribunales, todo se convierte en registro público. El fraude de la iglesia, los pagos de la hipoteca, todo. Está tratando de asustarte para que te eches atrás. Está funcionando. Lia, escúchame. Necesitas tu propio abogado solo para estar segura. ¿Quieres que pregunte por ahí? Sí, gracias. Después de colgar, me preparé para ir a trabajar, moviéndome mecánicamente a través de mi rutina matutina. Me había tomado el día libre ayer, pero no podía esconderme para siempre. Tenía responsabilidades, proyectos que necesitaban atención. No podía dejar que el desastre de mi padre consumiera toda mi vida. La oficina era incómoda. Todos claramente habían oído algo. Portland no era tan grande y los chismes de oficina viajaban rápido. Mi compañera de trabajo Jennifer se me acercó a la hora del almuerzo con una expresión de simpatía. Oye, solo quería decir que, si necesitas algo, estoy aquí. Vi algo de lo que ha estado pasando en línea. Gracias, le dije, sin saber qué más decir. Por si sirve de algo, creo que fuiste valiente. Mi padre era similar. Siempre tomando, nunca dando. Ojalá hubiera tenido el valor de enfrentarme a él. Sus palabras me sorprendieron. Siempre había pensado en Jennifer como alguien con una familia perfecta, alguien que no entendería gracias. Eso significa mucho. El resto del día transcurrió en un borrón de trabajo y de revisar ansiosamente mi teléfono. Habían llegado más mensajes, algunos de apoyo, algunos de enojo. Mi tía Patricia había enviado un largo correo electrónico acusándome de destruir a la familia, de ser vengativa y cruel. Tu padre cometió un error, escribió, pero lo has exagerado por completo. La familia perdona a la familia. Eso es lo que significa el amor. Lo borré sin responder. A las 4 p.m. recibí otra llamada de la tesorera de la iglesia, Catherine,
Lia, quería ponerte al día sobre nuestra situación. La junta se reunió anoche y hemos decidido buscar el reembolso de tu padre por los fondos que recibió bajo falsos pretextos. También presentaremos una queja formal ante nuestra sede denominacional. Ya veo. Quiero que sepas que esto no es tu culpa. Simplemente sacaste la verdad a la luz. Lo que tu padre hizo, mentir para recibir ayuda que no necesitaba. Eso es su responsabilidad. Gracias por decir eso. Hay algo más. Varios miembros de la iglesia han expresado interés en iniciar un fondo para reembolsarte los pagos de la hipoteca que hiciste. Se sienten fatal de que estuvieras apoyando a tu padre mientras él también tomaba de la iglesia. Me quedé atónita. Eso es muy amable, pero no espero. No se trata de expectativas. Se trata de arreglar las cosas. Nos pondremos en contacto. Después de que colgó, me senté en mi escritorio abrumada. Personas que nunca había conocido estaban tratando de ayudarme. Extraños estaban viendo mi valía más claramente de lo que mi propia familia jamás lo había hecho. Esa noche, me reuní con la abogada que Fionne me había recomendado. Su nombre era Grace y tenía unos 50 años, con ojos agudos y un comportamiento sin rodeos. He revisado los materiales que me enviaste, dijo, extendiendo documentos sobre su escritorio. Tu padre no tiene caso. Todo lo que distribuiste era fáctico y documentado. La verdad es una defensa absoluta contra las reclamaciones por difamación. Así que, no tengo que preocuparme por ser demandada, o podría intentarlo, pero no ganará. De hecho, si él presenta una demanda, podemos contrademandar por litigio frívolo. Más importante aún, podemos citar registros de su iglesia para documentar el fraude que cometió allí. ¿Eso ayudaría a mi caso? Ayudaría a establecer un patrón de manipulación financiera y deshonestidad. También probablemente resultaría en cargos criminales contra él por fraude caritativo. Absorbí esto, cargos criminales. Mi padre realmente podría enfrentar consecuencias legales más allá de la simple vergüenza. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Grace. Quiero estar preparada. No quiero demandar a él. Solo quiero que me deje en paz. Pero si viene por mí, quiero estar lista. Justo. Prepararé una respuesta a su abogado, dejando claro que estamos preparados para defendernos vigorosamente y contrademandar si es necesario. Eso debería hacerle pensar 2 veces. Al salir de su oficina, sentí una extraña sensación de claridad. Había estado reaccionando, respondiendo a ataques, defendiéndome, pero ahora estaba tomando el control. Estaba estableciendo límites y dejando claro que ya no me dejaría manipular. Mi teléfono sonó. Tío Gerald. Contesté. Hola, Lia. Soy yo. ¿Tienes un minuto? Supongo. Necesito decirte algo. He estado pensando en esa noche, en la cena y el video. No dejo de reproducirlo en mi cabeza y me avergüenzo. No solo de Frank, sino de mí mismo. Debí haber dicho algo. Debí haberte defendido. ¿Por qué no lo hiciste? Suspiró pesadamente. Sinceramente, porque es más fácil seguirle la corriente a Frank que desafiarlo. Siempre ha sido el dominante de la familia. Y estar en desacuerdo con él significa convertirse en un objetivo. Pero esa es una excusa de cobarde. Te merecías algo mejor. Sí, lo hice. Llamé porque quiero que sepas que he hablado con Patricia y algunos de los demás. No todos están de acuerdo con lo que hizo Frank. Algunos de nosotros estamos empezando a darnos cuenta de lo mal que te han tratado a lo largo de los años. Empezando a darte cuenta. ¿Necesitó un video y $96,000 en recibos para que te dieras cuenta? Tienes razón. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero quiero que sepas que estoy aquí si necesitas apoyo y estoy preparado para testificar en tu nombre si esto va a los tribunales. Me suavité un poco. Gracias. Eso significa algo. Después de que colgamos, me di cuenta de lo agotada que estaba. Habían pasado menos de 48 horas desde que envié esos correos electrónicos y todo mi mundo se había puesto patas arriba. Pero debajo del agotamiento había algo más. Una creciente sensación de poder. Le había tenido miedo a la ira de mi padre toda mi vida. Miedo a decepcionarlo, miedo a perder las migajas de aprobación que pudiera arrojarme. Pero ahora, sin nada que perder, me sentí libre. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Miré viejos álbumes de fotos de mi infancia antes de que muriera mi madre. Allí estaba yo a los 6 años, sonriendo con los dientes de leche. Allí estaba mi madre, con los brazos alrededor de mí, su sonrisa cálida y real. Había una foto de mi padre, más joven y menos amargado, sosteniéndome sobre sus hombros en un parque. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo había dejado de verme como una persona y había empezado a verme como una carga? Quizás no importaba. Quizás el por qué no era tan importante como el qué. Lo que había hecho, lo que había dicho, lo que estaba haciendo ahora. Cerré el álbum y me fui a la cama, sintiendo finalmente que realmente podría dormir. El miércoles por la mañana trajo la noticia que había estado esperando y temiendo. Kenneth apareció en mi lugar de trabajo. Estaba en medio de una reunión de logística cuando Jennifer llamó a la puerta de la sala de conferencias. Lia, lo siento por interrumpir, pero hay alguien aquí para verte. Dice que es tu hermano. Se me revolvió el estómago. Dile que estoy ocupada. Lo intenté. Se niega a irse.
Está haciendo bastante ruido en el vestíbulo. Me disculpé de la reunión y fui a la oficina principal. Kenneth estaba allí con la cara enrojecida, con una postura agresiva. 2 guardias de seguridad estaban cerca, claramente listos para intervenir si era necesario. Kenneth, tienes que irte, le dije, manteniendo mi voz serena y profesional. No hasta que hablemos. Ya has hecho suficiente daño. Es hora de arreglar esto. No hay nada que arreglar. Dije la verdad, eso es todo. ¿La verdad? Su voz se elevó. Humillaste a nuestro padre. Destruiste su reputación. La iglesia lo expulsó. Leah, ¿entiendes eso? Le pidieron que dejara de asistir a los servicios. Ha estado yendo a esa iglesia durante 20 años. Eso es consecuencia de sus acciones, no de las mías. Está hablando de suicidio. ¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que querías? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Suicidio. Sentí que el color se me iba de la cara. Uno de los guardias de seguridad dio un paso adelante. Señor, tendré que pedirle que baje la voz o que abandone las instalaciones. Kenneth lo ignoró, centrado por completo en mí. Me llamó anoche llorando. Dijo que no le quedaba nada por lo que vivir. Eso es tu culpa, Leah. Si algo le pasa, es tu culpa. Encontré mi voz, aunque temblaba. Kenneth, si papá realmente tiene tendencias suicidas, necesita ayuda profesional. Eso no es algo que yo pueda arreglar, y no es algo que debas usar como arma contra mí. Todo estaba bien hasta que decidiste hacerte la víctima. Todo no estaba bien. Estaba pagando una casa que nunca heredaría mientras él me llamaba inútil a mis espaldas. Eso no está bien. El guardia de seguridad se acercó. Señor, última advertencia. Váyase ahora o llamaremos a la policía. Kenneth me señaló, con la mano temblaba. Te vas a arrepentir de esto. Cuando esta familia se desmorone, cuando papá lo pierda todo, recuerda que tú hiciste esto. Eres tú quien destruyó todo. Se dio la vuelta y salió furioso. Me quedé allí temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mis compañeros de trabajo habían presenciado toda la escena. Mi jefa apareció desde su oficina con la preocupación dibujada en su rostro. Leah, ¿estás bien? ¿Quieres irte a casa por hoy? No, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No, estoy bien. Me gustaría volver al trabajo, pero no estaba bien. Las palabras de Kenneth sobre el suicidio resonaron en mi cabeza el resto del día. ¿Estaba mi padre realmente en riesgo de hacerse daño? ¿O era otra manipulación, otro intento de hacerme sentir culpable y que me retractara? Llamé a Grace, mi abogada, durante el almuerzo. Está escalando, le dije, después de explicar lo que había sucedido. Mi hermano apareció en mi trabajo, armó un escándalo, me dijo que mi padre tiene tendencias suicidas. Eso es preocupante. ¿Has considerado obtener una orden de alejamiento contra tu hermano? ¿Eso ayudaría? Establecería un límite legal. Si ella viola, hay consecuencias. También podría demostrar a tu padre y a su abogado que te tomas en serio la protección personal. Está bien, hagámoslo. Prepararé la documentación. Mientras tanto, documenta todo. Guarda registros de cada contacto, cada amenaza, cada intento de manipulación. Después del trabajo, conduje a casa sintiéndome agotada. Mi apartamento siempre había sido mi santuario, pero ahora se sentía vulnerable. Kenneth sabía dónde vivía. Mi padre sabía dónde vivía. Cualquiera de mi familia podía aparecer en cualquier momento. Estaba considerando buscar un lugar nuevo cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. Leah, una voz de mujer, mayor, vagamente familiar. Sí, soy Margaret. Margaret Simmons. Yo era la mejor amiga de tu madre. La recordaba vagamente. Había estado por aquí cuando yo era muy joven. Había visitado a menudo antes de que mi madre muriera. Hola, Margaret. Espero que no te importe que te llame. Tuve tu número de tu tío Gerald. He estado siguiendo lo que ha estado sucediendo y necesitaba contactarte. Oh, tu madre estaría tan orgullosa de ti. Las palabras me sorprendieron. ¿Qué? Estaría orgullosa de que te defendieras, de que te negaras a ser tratada de la manera en que Frank la trató a ella. Me senté pesadamente en mi sofá. ¿A qué te refieres? Margaret suspiró. Tu madre era una mujer maravillosa, pero Frank le hizo la vida difícil. Era controlador, despectivo, siempre la hacía sentir pequeña. Ella se quedó por ustedes, los niños, porque creía que la familia debía permanecer unida sin importar qué. Pero la destrozó. El estrés de vivir con alguien que la menospreciaba constantemente. La desgastó. No lo sabía. Eras joven. Ella trató de protegerte de eso. Pero Leah, quiero que sepas algo. Unas semanas antes de morir, me dijo que, si alguna vez le pasaba algo, debía cuidarte. Le preocupaba que Frank te tratara como la trataba a ella. Dijo que te parecías mucho a ella. Amable, generosa, siempre tratando de complacer a personas que nunca estarían complacidas. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Ella dijo eso? Sí, lo hizo. Y me hizo prometer que, si alguna vez necesitabas ayuda, estaría allí. Siento no haberlo estado. Debería haber mantenido el contacto. Debería haberte visitado. Pero estoy aquí ahora. Y quiero que sepas que lo que hiciste, exponer la verdad, eso requirió coraje. Tu madre nunca tuvo ese coraje y le costó.
Pero tú sí. Hablamos durante otra hora. Margaret me contó historias sobre mi madre que nunca había escuchado. Llenó lagunas en mi memoria. Me ayudó a entender a la mujer que había perdido tan joven. Cuando colgamos, me sentí más triste y más fuerte a la vez. Triste por mi madre, por lo que había soportado. Fuerte en el conocimiento de que estaba rompiendo un ciclo, negándome a ser otra mujer aplastada por la crueldad de mi padre. Esa noche, recibí un correo electrónico de la iglesia. Habían completado su investigación y determinado que mi padre había obtenido fraudulentamente aproximadamente $48,000 en 3 años. Demandaban el reembolso total y habían remitido el asunto a las autoridades locales para una posible persecución penal. $48,000. Sumados a los $96,000 que había pagado. Eso significaba que mi padre había recibido casi $150,000 mientras afirmaba estar indigente. Reenvié el correo electrónico a Grace, al tío Gerald, a todos los que habían recibido mi mensaje original. Sí que Kenneth quería acusarme de destruir a la familia. Bien, pero todos deberían saber exactamente lo que estaban defendiendo. Las respuestas llegaron rápidamente, más apoyo de parientes que apenas conocía, más condenas de los leales a mi padre. La familia se estaba fracturando a lo largo líneas de falla que no había conocido. Pero un mensaje se destacó. Era de mi prima Julia, la hija de Patricia. Lia, ¿podemos vernos? Hay algo que necesito contarte sobre tu padre. Algo que sucedió hace años que deberías saber. Me quedé mirando el mensaje. Algo que sucedió hace años. ¿Qué podría quedar por descubrir? Le respondí, ¿cuándo y dónde? Su respuesta fue inmediata. Mañana, cafetería de la tercera calle, las 10 a.m. Acepté, luego me recosté y me pregunté qué nuevo infierno estaba a punto de descubrir. El comportamiento de mi padre ya había sido bastante malo. ¿Qué más podría haber? Mientras me preparaba para acostarme, mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de texto de un número desconocido. Has cometido un gran error. Esto no ha terminado. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Era de mi padre, de Kenneth, de alguien más? Se lo reenvié a Grace y a la policía, añadiéndolo al creciente archivo de acoso. Luego apagué mi teléfono y me tumbé en la oscuridad, escuchando cada sonido, preguntándome cuándo vendría el próximo golpe y de qué dirección. El sueño no llegó fácilmente, pero cuando finalmente lo hizo, soñé con mi madre. Estaba de pie en un campo de flores, sonriendo, con los brazos abiertos. Vamos, decía, ya casi terminas. Solo un poquito más. Me desperté llorando, pero por primera vez en días, no eran del todo lágrimas de dolor. También había alivio. Alivio de que, finalmente había encontrado el coraje para dejar de ser la víctima de mi padre. Lo que viniera después, lo enfrentaría de pie. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar en casa. Pedí un café con leche que realmente no quería y me senté en una mesa de la esquina, donde podía ver la puerta. Mi mente corría con posibilidades sobre lo que Julia podría decirme. Era la hija de Patricia, de 28 años, y nunca habíamos sido particularmente cercanas. Nuestras interacciones se habían limitado a incómodas reuniones familiares, donde ella mayormente me había ignorado. Entró exactamente a las 10 a.m. con aspecto nervioso. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que me encontraron, y se dirigió hacia mí, agarrando su bolso como un escudo. Gracias por reunirte conmigo, dijo, sentándose frente a mí. ¿De qué se trata, Julia? Ella respiró hondo. Necesito contarte algo que sucedió cuando tenía 16 años. Algo que involucró a tu padre. Se me tensó el pecho. Está bien. Ese verano, me quedé con tu familia durante 2 semanas mientras mis padres se fueron de crucero. Tú estabas en algún programa de verano, así que solo estábamos yo, tu padre y Kenneth. Hizo una pausa, retorciéndose las manos. ¿Tu padre? Me hacía sentir incómoda. Hacía comentarios sobre cómo me estaba desarrollando, cómo me veía en mi traje de baño. Una noche, entró en la habitación de invitados mientras yo dormía y se sentó en el borde de la cama. Puso su mano en mi pierna y comenzó a moverla hacia arriba. Me sentí enferma. Julia. Grité. Kenneth me escuchó y vino corriendo y tu padre se fue. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Cuando se lo conté a mi madre, ella habló con tu padre y él lo negó todo. Dijo que había tenido una pesadilla, que estaba confundida. Mi madre le creyó o lo fingió. De cualquier manera, me dijo que nunca más lo mencionara, que destrozaría a la familia. Lo siento mucho. No tenía idea. ¿Cómo podrías? No estabas allí. Pero Lia, cuando vi ese video, cuando lo vi llamándote inútil, tratándote como basura, me di cuenta de que lo había estado protegiendo al permanecer en silencio. Y ya no puedo hacerlo más. Si esto va a los tribunales, si su abogado intenta pintarlo como una víctima, estoy preparada para testificar sobre lo que me hizo. Alargué la mano por encima de la mesa y le tomé la mano. Gracias por decírmelo. Eso requirió coraje.
Mi mamá está furiosa. Dice, estoy traicionando a la familia, inventando historias para lastimar a tu padre, pero no estoy inventando nada, y estoy cansada de fingir. Después de que Julia se fue, me quedé en la cafetería durante otra hora, procesando lo que me había dicho. Mi padre no solo era un manipulador financiero y un abusador emocional, era un depredador. El hombre que me había criado, a quien había pasado años tratando de complacer, le había hecho eso a una niña de 16 años. Inmediatamente llamé a Grace. Necesitamos reunirnos. Ha habido un nuevo acontecimiento. Esa tarde, me senté en la oficina de Grace y le conté todo lo que Julia había compartido. La expresión de Grace se oscureció mientras hablaba. Esto cambia las cosas, dijo cuando terminé. Si tu padre emprende acciones legales contra ti, y Julia testifica sobre su comportamiento, destruye por completo su credibilidad. Más que eso, dependiendo del estatuto de limitaciones, podría enfrentar cargos criminales por lo que le hizo. Julia está dispuesta a testificar, me dijo. Bien. Me pondré en contacto con ella y obtendré una declaración formal. Mientras tanto, voy a enviar una carta al abogado de tu padre explicando lo que sabemos. A veces, la amenaza de exposición es suficiente para hacer que la gente se eche atrás. Salí de la oficina de Grace sintiéndome tanto reivindicada como profundamente perturbada. Cada capa que retiraba revelaba algo peor debajo. Mi padre no era solo un mal padre, era peligroso. Esa noche, recibí una llamada del tío Gerald. Leah, necesitamos hablar de Frank. ¿Qué pasa con él? Está mal. Ha estado bebiendo mucho, sin salir de casa. Fui a verlo hoy y el lugar es un desastre. Está hablando de que le van a embargar la casa, de que no le queda nada. Él es quien decidió no pagar su hipoteca. Gerald, esa no es mi responsabilidad. Lo sé. No te pido que lo ayudes económicamente, pero Leah es mi hermano. A pesar de todo, me preocupa. Entonces, ¿qué quieres de mí? Quiero que sepas que algunos de nosotros entendemos por qué hiciste lo que hiciste. Patricia no. Kenneth no, pero yo sí. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, tienes apoyo en esta familia. Sus palabras significaron más de lo que esperaba. Gracias. Hay algo más. Hablé con la compañía hipotecaria. A Frank le quedan unas 3 semanas antes de que empiecen los procedimientos de ejecución hipotecaria. La iglesia está exigiendo su dinero de vuelta. Su abogado lo abandonó después de enterarse del fraude a la iglesia. Aparentemente, representar a alguien en un caso criminal no era lo que esperaba. Frank está básicamente solo y es su culpa. 3 semanas, repetí. Sí, no sé qué va a hacer. Me ofrecí ayudarlo a encontrar una solución, pero simplemente me gritó y me echó. Después de que colgamos, me quedé con esa información. 3 semanas hasta que mi padre perdiera la casa en la que había vivido durante 30 años. La casa que mi madre había amado, donde había plantado flores en el jardín y había colgado cuadros en las paredes. La casa que había estado pagando mientras mi padre se burlaba de mí. Una parte de mí se sentía culpable, pero una parte más grande no sentía nada en absoluto. Él había tomado sus decisiones, ahora viviría con ellas. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada. Era de mi padre, escrita a mano, la letra temblorosa. Leah, te escribo para pedirte perdón. Sé que te he hecho daño. Sé que lo que dije estuvo mal. Te ruego que muestres misericordia. Ayúdame a salvar la casa. Y prometo que las cosas serán diferentes. Te lo compensaré. Por favor, soy tu padre. Lo leí 2 veces, buscando un remordimiento genuino, algún reconocimiento de los años de dolor que había causado. Pero todo lo que vi fue desesperación y manipulación. No lamentaba lo que había hecho, lamentaba que lo hubieran descubierto. Le respondí, manteniéndolo simple. Te perdono por mi propia paz mental. No porque lo merezcas. Pero el perdón no significa reconciliación y no significa que te rescataré de las consecuencias de tus acciones. Tú me llamaste inútil, me usaste. Cometiste fraude. Esas son tus elecciones y estas son tus consecuencias. Adiós. Lo envié por correo esa tarde y sentí un peso menos en mis hombros. Había pasado tanto tiempo buscando su aprobación, su amor, su respeto. Ahora había terminado de buscar algo de él. Llegó el fin de semana y finalmente tuve tiempo para respirar. Fionne vino desde Eugene para pasar el sábado conmigo. Fuimos de excursión al Forest Park. Los senderos aún húmedos por la lluvia reciente. El aire fresco y limpio. ¿Cómo estás realmente?, preguntó mientras caminábamos. Honestamente, me siento libre. Agotada, pero libre. ¿No te arrepientes de haberlo expuesto? No. De todos los años que perdí tratando de ganarme su amor. Quizás. No puedes arrepentirte de ser una buena persona, Leah. Esa eres tú. No es tu culpa que tu padre no pudiera apreciarlo. Caminamos en un silencio cómodo por un rato y me di cuenta de que tenía razón. No había hecho nada malo al ser amable, al tratar de ayudar. La culpa recaía enteramente en las personas que se habían aprovechado de esa amabilidad. El lunes por la mañana trajo la confrontación que había estado anticipando. Estaba en el trabajo cuando Grace llamó. El abogado de tu padre me contactó. Bueno, su nuevo abogado. Aparentemente, encontró a alguien dispuesto a tomar su caso. ¿Qué quieren?
están amenazando con presentar una demanda por infligir intencionalmente angustia emocional y difamación. También afirman que orquestaste una campaña para destruir su reputación y sustento. ¿Cuándo es la fecha del juicio? Aún no hay una. Todo esto es una pose. Quieren que te conformes, que te retractes de todo y que pagues daños. ¿Cuánto? Piden 50,000 IUNAD y SCULPAPU símbolo 2 CABL y CA. CAS IMR símbolo 131 símbolo 2 CA 50,000 IUNAD y SCULPAPU símbolo 2 CABL y CA. CAS IMR símbolo 131 símbolo 2 CA 50,000 después de que me quitó 96,000 y 48,000 de la iglesia. Sé que es absurdo. He preparado nuestra respuesta. No nos conformaremos. Si quieren llevar esto a los tribunales, contrademandaremos por los pagos de la hipoteca que hiciste, más intereses y daños emocionales. También citaremos a Julia y a cualquier otra persona que esté dispuesta a testificar sobre su comportamiento. Cuando terminemos, deseará no haber presentado la demanda. Hazlo. ¿Estás segura? Esto podría ponerse feo. Estoy segura. He terminado de tenerle miedo. Grace envió la respuesta esa tarde. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz de mi padre. Su voz era arrastrada, claramente borracho. ¿Crees que eres muy inteligente, verdad? ¿Crees que has ganado? No lo has hecho. Te vas a arrepentir de esto, Leah. Vas a ver lo que pasa cuando le das la espalda a la familia. Todo lo que has hecho se te va a volver en contra. ¿Me oyes? Todo. Guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a Grace y a la policía. Fue a parar al archivo con todo lo demás. El mensaje de texto amenazante, el estallido de Kenneth en el trabajo, el acoso que se había estado gestando desde que envié esos correos electrónicos. Esa semana, las noticias locales recogieron la historia. Alguien les había avisado sobre el caso de fraude a la iglesia y publicaron un artículo al respecto. No mencionaron a mi padre directamente, pero mencionaron a un miembro de la iglesia de mucho tiempo que defraudó el fondo de asistencia mientras recibía apoyo financiero de su hija. No se necesitó mucho para que la gente atara cabos. La página de Facebook de mi padre explotó. La gente que lo había defendido antes ahora se estaba volviendo contra él. Antiguos amigos comentaron con sus propias historias de veces que había pedido dinero prestado y nunca lo había devuelto. Veces que había hecho comentarios inapropiados. Veces que había mostrado su verdadero carácter. La imagen que surgió fue la de un hombre que había estado manipulando a la gente durante décadas. Kenneth intentó controlar la narrativa, publicando su propia versión de los hechos. Mi hermana es vengativa y cruel. Está retorciendo los hechos para destruir a nuestro padre porque está amargada por sus propios fracasos. No creas sus mentiras. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba ahí, documentada e innegable. Las publicaciones de Kenneth lo hicieron parecer desesperado y tonto. El jueves, recibí un correo electrónico de la compañía hipotecaria. Habían iniciado los procedimientos de ejecución hipotecaria de la casa de mi padre. La primera fecha de subasta se fijó para dentro de 6 semanas. Si no podía reunir la cantidad total adeudada, más las tarifas, la casa se vendería. Sentí una punzada de algo. No exactamente arrepentimiento, sino una especie de tristeza por lo que podría haber sido. Esa casa había sido de mi madre. Ella la había amado y ahora se iría. Otra víctima de las elecciones de mi padre. Esa noche llamó la tía Patricia. Casi no respondí, pero la curiosidad me pudo. Leah. Su voz era fría. Necesito hablar contigo sobre lo que le has hecho a esta familia. ¿Lo que he hecho? Dije la verdad. Has destruido la vida de tu padre. Está perdiendo su casa por tu culpa. Está perdiendo su casa porque no puede pagar su hipoteca. No soy responsable de eso. Tú la pagabas y paraste. Sí. Después de que descubrí que me estaba llamando inútil mientras usaba mi dinero. Después de que descubrí que también estaba robando a su iglesia. Después de que me enteré de lo que le hizo a Julia. Patricia se quedó en silencio por un momento. Julia está mintiendo sobre eso. ¿Lo está? ¿O simplemente te niegas a creer que tu hermano podría hacer algo tan horrible? Frank nunca. Si lo hizo, Patricia. Y tú lo sabías. Lo sabías entonces. Y elegiste protegerlo a él en lugar de a tu propia hija. ¿Cómo vives con eso? No tienes derecho a juzgarme. No te estoy juzgando. Solo estoy exponiendo los hechos. Elegiste a tu hermano en lugar de a tu hija. Eso es cosa tuya. Colgó sin decir una palabra más. Me quedé allí sentada, teléfono en mano, y me di cuenta de que no sentía nada. Ni ira, ni satisfacción, solo vacío donde mi familia solía estar. Al día siguiente, Julia me llamó. ¿Te contactó mi mamá? Sí, lo hizo. Todavía lo defiende. Lo sé. Me dijo que, si testifico en su contra, ya no soy bienvenida en su casa. Mi propia madre lo está eligiendo a él en lugar de a mí. Lo siento, Julia. No lo estés. Es clarificador. En realidad, ahora sé dónde estoy. Y Leah, voy a testificar. Incluso si eso significa perder a mi mamá. Esto termina ahora. Su coraje me dio fuerza. Ya no solo luchábamos por nosotras mismas. Luchábamos por todos a los que mi padre
Había herido a todos los que había manipulado, a todos los que había convencido de que no valían nada, mientras él tomaba todo lo que tenían para dar. El sábado por la tarde estaba haciendo compras cuando literalmente me topé con mi padre. Estaba en el pasillo de licores con un carrito de compras lleno de cerveza y whisky barato. Se veía terrible, sin afeitar, con los ojos hundidos, su ropa arrugada y manchada. Lia, su voz era áspera. Asentí en reconocimiento, pero seguí caminando. Él me siguió. Necesitamos hablar. No, no necesitamos. Por favor, solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, me detuve. ¿Qué? Necesito tu ayuda. Sé que metí la pata. Sé que dije cosas que no debía haber dicho, pero soy tu padre. No puedes simplemente dejar que lo pierda todo. Tú te hiciste esto a ti mismo. La iglesia está exigiendo dinero que no tengo. El banco está ejecutando hipotecas. Kenneth no me ayudará. Dice que lo avergoncé. No tengo a nadie más. Me tuviste por 4 años. Me tuviste y lo tiraste por la borda. Cometí un error. No, papá. Un error es herir a alguien accidentalmente. Lo que hiciste fue deliberado. Me usaste. Te burlaste de mí. Le robaste a personas que confiaban en ti. Esos no son errores. Esas son elecciones. Su rostro se llenó de ira. Después de todo lo que hice por ti, ¿qué hiciste? Me proporcionaste comida y refugio, lo mínimo requerido por la ley. Nunca me amaste. Nunca me respetaste. Me hiciste sentir inútil toda mi vida. Y luego tuviste la audacia de lucrarte de mi amabilidad. Eres igual que tu madre, débil, siempre haciéndote la víctima. Las palabras debieron haber dolido, pero no lo hicieron. No, no soy como mamá. Ella se quedó y te dejó romperla. Yo me voy. Me alejé. Me llamó, su voz se elevaba, haciendo que otros compradores se quedaran mirando. Esto es culpa tuya. Todo lo que pase es tu culpa. ¿Me oyes, Lia? Todo esto es culpa tuya. Seguí caminando fuera de la tienda, al estacionamiento, a mi coche. Mis manos temblaban mientras encendía el motor, pero no de miedo, sino de alivio. Lo había confrontado. Había dicho lo que necesitaba decir, y me había marchado. Esa noche, recibí un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. Fui a la escuela con tu padre. Él también era un acosador entonces. Me alegro de que alguien finalmente lo haya enfrentado. Eres valiente. Más mensajes llegaron. Personas compartiendo sus propias historias de la crueldad de mi padre, su manipulación, su comportamiento arrogante. Surgió una imagen de un hombre que había sido así toda su vida, que había herido a una persona tras otra y nunca había enfrentado las consecuencias. Hasta ahora, la fecha del juicio se fijó para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, la situación de mi padre continuó deteriorándose. La ejecución hipotecaria siguió adelante. La iglesia presentó una queja formal ante las autoridades locales y un detective me contactó para preguntar sobre los pagos de la hipoteca que yo había hecho. Estamos construyendo un caso por fraude caritativo, explicó. Su padre tergiversó deliberadamente su situación financiera para recibir fondos a los que no tenía derecho. Eso es un delito grave. ¿Qué pasa si es condenado? Dependiendo de la cantidad y su historial criminal, podría enfrentar tiempo en la cárcel. Lo más probable es que reciba libertad condicional y se le exija pagar la restitución. Tiempo en la cárcel. Mi padre podría ir a la cárcel. Una parte de mí pensó que se lo merecía. Otra parte se sintió incómoda con la idea, incluso después de todo lo que había hecho. Fiona me hizo la misma pregunta que Grace. ¿Algún arrepentimiento? No, dije, y lo decía en serio. Él tomó sus decisiones. Yo solo me aseguré de que todos las conocieran. La semana antes de la fecha del juicio, recibí una carta de Kenneth. Era larga, divagante, llena de acusaciones y súplicas. Afirmaba que yo había destruido a la familia, que era vengativa y cruel, que debería sentirme avergonzada. Pero al final, había una línea que me llamó la atención. Papá no va a superar esto. Espero que puedas vivir con eso. Lo llamé, algo que no había hecho desde que todo esto comenzó. ¿Qué quisiste decir con eso? Le pregunté cuando contestó sobre que papá no lo superaría. Exactamente lo que dije. Se está matando a beber. Está hablando de terminarlo. ¿Esto es lo que querías? No, Kenneth. Si papá es realmente suicida, necesita ayuda profesional, pero no soy responsable de sus elecciones. Tú lo empujaste a esto. No, yo me resistí al abuso. Hay una diferencia. ¿Y sabes qué? Tú fuiste parte de eso. Te sentaste en esa mesa y te reíste cuando papá me llamó inútil. Te has pasado toda nuestra vida denigrándome para sentirte mejor. Así que no me llames y actúes como si te preocupara papá cuando en realidad solo estás enojado porque tu vida de gratis está terminando. ¿Vida de gratis? ¿De qué estás hablando? ¿Creíste que no lo sabía? Papá me dijo hace años que te ayudó con tu pago inicial, que ha estado complementando tus ingresos. ¿De dónde crees que salió ese dinero, Kenneth? Mientras yo pagaba su hipoteca, él te estaba dando mi dinero. Silencio. ¿No lo sabías? Dije, comprendiendo. Él nunca te lo dijo. Eso no es. Yo no le pedí que lo hiciera. No importa. El punto es que te beneficiaste de mi generosidad mientras te burlabas de mí por ello. Eres tan culpable como él.
Colgué antes de que pudiera responder. Llegó la fecha del juicio. Me vestí cuidadosamente, profesionalmente. Grace me encontró fuera del juzgado junto con Julia, quien había accedido a estar allí en caso de que su testimonio fuera necesario. El abogado de tu padre llamó esta mañana. Grace dijo que quieren llegar a un acuerdo. ¿Cuáles son los términos? Retiran la demanda por completo. Tú no buscas el reembolso de los fondos de la hipoteca. Todos se van. Y los cargos por fraude a la iglesia, esos son criminales. Esos siguen adelante de todos modos. Lo pensé. Podría terminar esto aquí, irme, empezar a reconstruir mi vida, o podría seguir adelante. Asegurarme de que cada detalle quedara documentado en los registros judiciales. Asegurarme de que mi padre enfrentara una plena rendición de cuentas. ¿Qué me recomiendas? Le pregunté a Grace. Honestamente, acepta el acuerdo. Ya ganaste. Está perdiendo su casa, enfrenta cargos criminales y su reputación está destruida. Seguir con esto solo te cuesta tiempo y dinero. Miré a Julia. ¿Qué piensas? Creo que debes hacer lo que sea correcto para ti, dijo ella. Pero Lia, ya lo expusiste. Ya te aseguraste de que la gente sepa la verdad. Quizás sea hora de dejar que el sistema legal se encargue del resto. Asentí lentamente. Ok, diles que aceptamos. La audiencia fue breve. Ambas partes reconocieron el acuerdo. El juez desestimó el caso. Mi padre estaba sentado en la mesa de la defensa, luciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. No me miró ni una sola vez. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban. La historia había recibido suficiente atención local como para que quisieran comentarios. Grace me había preparado para esto. Señorita Henderson, ¿cómo se siente sobre el resultado de hoy? Preguntó un reportero, empujando un micrófono en mi cara. Estoy aliviada de que haya terminado. Nunca quise demandar a mi padre, ni arrastrar esto por los tribunales. Solo quería decir la verdad sobre lo que sucedió. Eso es todo lo que siempre he querido. Su padre enfrenta cargos criminales por fraude a la caridad. ¿Cree que el caso de la iglesia está justificado? Creo que la iglesia tiene todo el derecho de buscar el reembolso de los fondos obtenidos fraudulentamente. También creo que cualquiera que afirme necesitar ayuda debería realmente necesitar ayuda. ¿Qué mensaje tienes para otros en situaciones similares? Hice una pausa para pensar. Diría que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de respeto, amor y apoyo. Y si no estás recibiendo esas cosas, está bien alejarse. No le debes lealtad a la gente solo porque estén relacionados. Te mereces algo mejor que ser utilizado. La entrevista terminó en 5 minutos, pero el clip se emitió esa noche en las noticias locales. Mi teléfono explotó con mensajes. Algunos de apoyo, otros enojados, pero ya había dejado de preocuparme por los enojados. Había dicho mi verdad. La gente podía aceptarla o no. 2 semanas después, la casa se vendió en subasta. El tío Gerald me llamó para decírmelo. Se vendió por más del saldo de la hipoteca. Frank obtendrá unos 30,000 después de honorarios y pagos. Eso es algo. Se está mudando a un parque de casas rodantes en las afueras de la ciudad. Un dormitorio bastante deteriorado. Es todo lo que puede pagar. Volví a sentir esa punzada de tristeza, pero la aparté. ¿Cómo está? Todavía bebiendo, todavía enojado, todavía culpándote por todo. No creo que eso vaya a cambiar. Probablemente no. El caso de la iglesia siguió adelante. Mi padre finalmente se declaró culpable de un cargo reducido y fue sentenciado a 2 años de libertad condicional y restitución total de los $48,000. Estaría pagando eso por años, probablemente el resto de su vida. Kenneth dejó de contactarme por completo. Patricia envió un último correo electrónico. Espero que seas feliz. Has destruido a esta familia. Lo borré sin responder, pero otras relaciones se fortalecieron. Julia y yo nos hicimos cercanas, uniendo lazos por nuestras experiencias compartidas. El tío Gerald se comunicaba regularmente, claramente tratando de compensar años de silencio. Incluso algunos de los antiguos amigos de mi padre se disculparon por creer su versión de los hechos. 3 meses después de que todo explotara, me ofrecieron un ascenso en el trabajo. Mejor sueldo, más responsabilidades, una oficina de esquina con vistas. Acepté de inmediato. Fiona vino a celebrar conmigo. Fuimos a un buen restaurante, pedimos vino, nos permitimos disfrutar el momento. Por nuevos comienzos, brindó ella. Por nuevos comienzos. Mientras comíamos, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. El dolor, la traición, la exposición, las consecuencias. Había sido brutal, pero había sobrevivido. Más que sobrevivido. Había salido más fuerte, más clara sobre quién era y lo que merecía. 6 meses después, me encontré con mi padre por última vez. Estaba en el supermercado otra vez y allí estaba él, luciendo más viejo y más desgastado. Me vio, pero no se acercó. En cambio, se dio la vuelta y se alejó rápidamente, con los hombros encorvados, la mirada baja. Lo vi irse y no sentí nada. Ni enojo, ni satisfacción, ni tristeza, simplemente nada. Se había convertido en un extraño para mí,
alguien que solía conocer. Esa noche, saqué la caja de fotos que había mirado meses antes. Las fotos de mi madre, de la familia que solíamos ser. Pasé mucho tiempo mirándolas, despidiéndome del pasado que había cargado durante tanto tiempo. Luego guardé la caja y saqué mi laptop. Había estado pensando en empezar un blog compartiendo mi historia, tal vez ayudando a otros que estaban lidiando con dinámicas familiares tóxicas. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir: mi nombre es Lía y estoy aquí para decirte que está bien alejarse de las personas que te lastiman, incluso si son familia. Mi padre nunca se recuperó del escándalo. Su reputación en la comunidad fue destruida permanentemente. Las personas que una vez llamó amigos dejaron de hablarle. Su iglesia, a la que había asistido durante 20 años, le prohibió los servicios. Pasó su libertad condicional trabajando con el salario mínimo en trabajos para pagar la restitución, viviendo en una caravana deteriorada, debiendo el poco dinero que le quedaba. Kenneth, furioso por perder el apoyo financiero de nuestro padre, finalmente también cortó el contacto con él. El hijo de oro finalmente había visto la verdad sobre el hombre que había defendido. Mi padre murió solo 3 años después. Insuficiencia hepática, resultado de años de consumo excesivo de alcohol. No asistí al funeral. Ya me había despedido. En cuanto a mí, construí una vida que era totalmente mía. Yo me mudé a un apartamento mejor con vistas a la montaña. Viajé a lugares que solo había soñado. Invertí en mí misma, terapia, aficiones, amistades recíprocas y saludables. Empecé ese blog y creció más allá de lo que había imaginado, conectándome con miles de personas que habían experimentado traumas familiares similares. Mirando hacia atrás en mi viaje de venganza, no siento culpa ni arrepentimiento. Siento libertad. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de permitir que la gente te menosprecie. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti misma es alejarte de aquellos que nunca verán tu valía. Dije la verdad y la verdad me hizo libre.